Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Pero muy buenos días a todos. Otro viernes más de Cuentas Claras. Hoy estamos por Zoom, pero estamos. Lo importante es estar. Gracias, Adi Rossi, por la presentación. Un placer que me hayas entregado el programa en tiempo. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Hernán, que estás ahí en los controles, las manos mágicas. Buenos días, Eve, que hoy no pudo sumarse, pero les cuento algo. Hubo una encuesta esta semana, hubo mucha repercusión de si Eve sí, Eve no en el 2026. Y la gente, los oyentes, piden sí o sí que Eve esté en el 2026. Así que, Eve, vas a seguir formando parte de este equipazo que armamos. Y yo quería que estés. Así que, si el público también quiere, no hay duda de que vas a estar acá en Cuentas Claras con todos nosotros, hablando de economía y una semana, diríamos, compleja. ¿Por qué? Porque como pasa siempre en la Argentina, en los años que son de elecciones, siempre hay tensión y dolarización de carteras previo a las elecciones, en este caso de medio término, con la ayuda del Tesoro americano, Scott Bessent, el JP Morgan que vienen los aviones. Muchos aviones, no están saliendo los aviones de Aeroparque por un conflicto gremial, pero sí están llegando muchos aviones privados de JP Morgan, del Tesoro americano. También llegan cantantes, está Rod Stewart en la Argentina, está Imagine Dragons también, todo sold out. Entonces hay que ver y hay que poder también pensar un poquito qué es esto de la economía que no arranca, el dato de confianza del consumidor que mejoró. Ahora en un ratito vamos a hablar de las noticias, pero sin duda que hay un montón de cosas a tener en cuenta respecto de si nos va bien, nos va mal. Y acá hay que pensar principalmente en qué pasa con los bolsillos de los argentinos y los que habitamos en esta tierra. ¿Alcanza? ¿No alcanza? Y si uno hace una encuesta y pone un micrófono de un canal, de otro canal, de la radio, de otra radio, va a escuchar distintas opiniones de los ciudadanos de a pie, como digo siempre, de los que se levantan a las 4, de las 5 de la mañana temprano y salen a trabajar, de los que trabajan virtuales, de los que en definitiva todos los días salen a ganarse el pan para poner el plato de comida sobre la mesa de la familia. Estamos en veda, no vamos a hablar de política. Lo único que podemos decir es que se inicia un nuevo periodo en lo que es la votación con la boleta única de papel, algo más fácil, más sencillo, mientras sea mejor para lo que es el conteo y que no haya ningún tipo de, digamos, de trampa, vamos a decirlo de una forma polite. Bienvenido sea. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estas elecciones de nuevo término, de medio término, perdón. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires está en, 21 grados, si no me equivoco. Está pesado, lluvioso, va a venir el frío, una máxima de 23 para hoy. Y el fin de semana va a venir bien, pero el lunes viene el frío, con lo cual
no guarden los abrigos. ¿Sí? Ahí habló Adi de Racing, que tenemos un nuevo hincha de Racing. Bienvenido Adi a la pasión académica. Siempre hablamos un poquito de Racing, perdió, pero sigue vivo. La vuelta va a ser en Avellaneda el miércoles 29 de octubre a las 21:30 en cancha de Racing, con entradas totalmente agotadas, y veremos qué pasa. Ayer Liga de Quito le ganó a Palmeiras, sorprendente, 3-0. Agus Castro no pega un solo pronóstico. Hoy juega su querido River. Le mandamos un abrazo grande a la distancia ahí a Agus. Y bueno, sin duda, como les anticipé, tenemos un montón de noticias en materia económica. ¿Qué les parece si vamos al resumen económico semanal? Resumen económico semanal. Todo lo que tenés que saber para tener tus cuentas claras. Bueno, como les marcaba anteriormente, el dato de confianza del consumidor pudo más que las encuestas y cambió el humor del mercado. El índice que publica la Universidad de Itela frenó el pesimismo de los inversores y ayudó a bajar el dólar y subir el precio de las acciones e impulsar los bonos. Acá hay un dato que, más allá que sea el dato de confianza del consumidor, les digo, señores, el dólar, los bonos son bienes, otros bienes más de la economía. Entonces, un día sube, un día baja. No se puede manejar una economía doméstica mirando solamente cuánto está el dólar, si el dólar sube, si el dólar baja, si el riesgo país, si está por arriba, por debajo de los 1000 puntos. Esas son todas cuestiones de macroeconomía que hace que uno se distraiga y no pueda manejar su microeconomía. Y recordemos que esto es cuentas claras, entender lo macro para decir lo micro. Bueno, entendemos que hay tensión cambiaria, perfecto, bárbaro, buenísimo, tip. Digo, la economía está, digamos, en un sub y baja, sí. La economía está frenada, sí. La capacidad instalada digamos, de las fábricas está a un 60% menos. Estamos en niveles complejos. ¿Por qué? Por la importación, y las fábricas están muy, pero muy preocupadas. Bueno, eso que hace que uno tenga que entender que si te sobra plata, buenísimo, dolariza tu cartera si querés cubrirte por si hay un salto cambiario de acuerdo al resultado de las elecciones del próximo domingo. Pero si no te sobra plata, vas a comprar moneda dólar para venderlo en unos días porque tenés que pagar las cuentas en pesos. Entonces digo, hay que tener cuidado con las decisiones que uno toma en el corto plazo. Las decisiones de mediano y largo plazo son otro tipo de decisiones, ¿sí? Eso por una parte es importante marcarlo, pero no termina definiendo nada. Digamos, ¿qué más les puedo contar? De la motosierra a la regadera. Bueno, lo que viene después del día de las elecciones. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, qué podemos esperar de todo esto. Si hay un resultado positivo para el oficialismo, seguramente el dólar se mantenga en 1400, 1450, esté estable. Si hay una derrota, probablemente esté en 1600, 1700. Y si hay una derrota más que abultada, vamos a decir, por más de 10 puntos, cosa que no creería que pase, pero puede pasar. La Argentina es, como decía Dante Panzeri, un país altamente impredecible, con lo cual puede pasar cualquier cosa. El dólar tendría que subir en torno a los 1800, 2000 y se tendría que estabilizar ahí. Retraso cambiario, no retraso cambiario, la verdad que eso no te sirve para comprar el pan y comprar los fideos o comprar un pedazo de carne para poner en tu mesa todos los días. Se habla de una reforma tributaria, otra noticia importante. Bueno, viene con un IVA dividido, con competición, con regímenes especiales, con ganancias más bajas, donde no te van a preguntar qué pasó con tu patrimonio, va a ser solamente por lo facturado. O sea, esto fue algo que se tiró sobre la cancha, o sea, se tiró
porque en una semana previa a las elecciones vos necesitas tener buenas noticias. ¿Para qué? Para que la gente confíe y te vote. Por eso se tiró esa información en la previa. Por otra parte, renunció el canciller Wertheim. Se dice que no va a haber cambios en el esquema cambiario y no va a haber cambios tampoco en lo que tiene que ver en el Ministerio de Economía, y sin embargo Pablo Quirno es el nuevo canciller, con lo cual por una parte te dicen una cosa y por otra parte pasa otra cosa. Bueno, Sturzenegger aseguró que ya se eliminaron más de 1.300 normas que frenan el desarrollo de la economía. Eso es bueno porque agiliza. Y por otra parte, hoy un automóvil 0 kilómetros, cuando en la Argentina vos podías tener un auto 0 kilómetros por $10.000 en su momento, hoy la opción más barata para comprar un auto 0 kilómetros, estamos hablando de un Renault que vale 23.830.000 pesos, o sea, vale mucho más que $10.000. La segunda opción para un 0 kilómetro es el Fiat Mobi, casi en 25 millones de pesos. Pero acá el dato, ¿cuál es el dato importante si te vas a comprar un 0 kilómetros, si tenés esa posibilidad? Es el mantenimiento, con lo cual tené mucho cuidado porque la patente, el seguro, el guardado en un estacionamiento, si lo vas a guardar, todo eso hace que mantener un automóvil 0 kilómetros no baje, escuchá esta cifra, no baje de 500.000 pesos por mes. Un cuarto no, la mitad de un sueldo de empleado de comercio, con lo cual tenés que tener mucho cuidado si vas a decidir eso, porque como dice la máxima de los automóviles 0 kilómetros, cuando vos te compras un auto no estás invirtiendo, sino estás comprando algo que te va a hacer gastar y lo tenés que poder mantener. Bueno, de economía también podemos decir que las reservas del Banco Central aumentaron más de 4.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por la suba del precio del oro durante la gestión de Javier Milei. Ese es un buen dato. Y el Bitcoin, sí, y acá hablamos de las cripto. Recordemos que ya se viene la BitConf. La BitConf es el encuentro más grande a nivel Latinoamérica del mundo cripto. Va a ser la primera semana de noviembre. El Bitcoin está en 111.000, llegó a tocar 120.000. Bueno, acá hay que tener cuidado también. ¿Por qué hay que tener cuidado cuando tenés que invertir? Cuando sabés en lo que vas a invertir, asesorate, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, tus inversiones no van a ser fructíferas. Bueno, otro dato más es Dinan Dennis consolida su sistema de franquicias. ¿Cuánto hay que invertir? ¿Querés saber cuánto hay que invertir para tener un local? Bueno, te lo voy a decir, pero en un ratito te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tenés que tener tan solo entre 180.000 y 300.000 dólares. Un montón de plata. Ahora, el punto acá, se los cuento, es ¿en cuánto tiempo recuperas la inversión? Bueno, aproximadamente 20 meses trabajando para poder recuperar la inversión. Hay un montón más de noticias, todas estuvieron teñidas por la política en esta semana, digamos, en estas semanas, digamos, de convulsión. Una noticia que pasó, nos pasó a todos el día martes, es que se cayó Mercado Pago, pero en realidad no se cayó Mercado Pago, se cayó Naranja, se cayó Ualá, se cayeron todas las billeteras virtuales. ¿Por qué? Porque Amazon Web Services, ese es el negocio principal de Amazon, se cayeron los servidores, con lo cual gente quedó atrapada, esta es una noticia cómica, pero gente quedó atrapada sin poder pagar el café que estaba tomando porque no tenía más dinero en forma analógica y estaba en forma virtual y no podía pagar la cuenta. Y no tenía tampoco la posibilidad de pagar por el banco, con lo cual siempre tenía a mano un plan B. O sea, lleva plata en la billetera, 15.000, 10.000 pesos, 20.000, algo para pagar el café.
porque si no te vas a quedar atrapado en el café o en el restaurante como se quedó esta consumidora, porque no tenía más nada que la billetera virtual para pagar. Entonces siempre hay que tener un sistema en paralelo para poder pagar. Bueno, el dólar bajó 10 pesos, el Tesoro de Estados Unidos volvió a vender, o sea, en cierta forma intervenir. La pregunta es qué va a hacer Scott Bessent con todos esos pesos que compró. Y las ventas en supermercados, como les decía previamente, que la economía está estancada. Las ventas se estancaron, pero mantienen una suba de 3,1% en los primeros 8 meses del año. Pero hubo un veranito de consumo entre abril y septiembre, vamos a decir, y se volvió a estancar la economía. ¿Qué pasará en estas elecciones de medio término? El lunes nos vamos a despertar con una nueva economía, un nuevo panorama, donde vamos a ver qué va a pasar en el futuro de la economía argentina, y también va a definir el modelo económico para los próximos, les digo, no 2 años, sino para los próximos 6 años, porque también se está jugando mucho qué va a pasar con las elecciones, aunque no lo crean, presidenciales del 2020. Estas fueron las noticias y llegaron a ustedes gracias a las siguientes empresas. Frigorífico Aconcagua, tu elección de confianza para carnes envasadas al vacío. Contamos con entrega a domicilio para que hagas tu pedido desde la comodidad de tu hogar. También realizamos ventas por mayor a restaurantes, hoteles, comedores. Ya sabes, si buscas calidad, elegís Frigorífico Aconcagua, calidad premium. Encontranos en Aconcagua 36, Ramos Mejía, o llamanos al 4656-0586. Ambrosini y Asociados, Estudio Contable, Contabilidad y Auditoría, Laboral y Previsional, Impuestos, Consultoría. Brindamos servicios de excelencia acorde a las necesidades de cada cliente. ¿Necesitas asesoramiento? Llámanos 011 6372 2364. Neurolab E-Commerce 360, agencia especializada en Mercado Libre. Ayudamos a los vendedores a escalar sus cuentas en Mercado Libre, brindándoles una asesoría integral para mejorar su eficiencia y aumentar sus ventas. Agenda tu reunión de diagnóstico gratis en www.neurolab.net e impulsa tus ventas ahora. ¿Necesitas accesorios para tus dispositivos electrónicos? Vení a Celu Gadgets y encontrá lo último en tendencias y calidad para proteger tu celular o notebook, mejorar tu experiencia en audio, iluminar mejor tus fotos o convertirte en un experto gamer. Visítanos en Soldado de la Independencia 966 o en nuestra web www.celugadgets.com.ar. Celu Gadgets. Todos los productos en un solo lugar. Ideas, tendencias, opiniones, historias y experiencias de las mentes que hacen la diferencia. En Cuentas Claras, voces que inspiran. Estamos en línea con Gustavo Mancella. ¿Quién es Gustavo? Gustavo es el co-founder de HolaSIM. Vos vas por el mundo y nunca perdés la conexión con HolaSIM. Yo diría, estés donde estés. Y esto lo digo porque lo experimenté. Le damos la bienvenida a Gustavo. Gustavo, muy pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. Gustavo, contanos cómo se te ocurrió o cómo se les ocurrió crear HolaSIM, que no es una nueva empresa de comunicaciones. Porque les cuento una experiencia personal. Allá por el 2017, yo fui a buscar un chip en ese momento, ahora es con eSIM. Fui a buscar un chip a las oficinas de HolaSIM porque tenía un viaje. O sea, que es pionera, son pioneros. Contanos a nosotros y a toda la audiencia cómo se les ocurrió la idea. Mirá, y nos vamos más atrás todavía, porque la empresa la fundamos en el 2002, ¿bien? Cuando Argentina, siempre nos gusta ser distintos, ¿no? En el mundo. Argentina tenía una tecnología celular bastante diferente al resto del mundo. Estamos hablando que ni siquiera existían ni los chips, ni los eSIM, ni los chips virtuales. Era básicamente aquel teléfono que tenía una línea incrustada, ¿bien? Y con eso ibas por la vida. Claro.
mis socios y yo estábamos en el mundo de las telecomunicaciones, entonces estamos bastante al día con este tipo de cosas. Y lo que veíamos era que cuando venían los extranjeros a Argentina, no les funcionaba el teléfono por esta diferencia de tecnología. Claro. Dijimos, era un momento que Argentina tenía mucho turismo del exterior, no solo a nivel por vacaciones, sino que se filmaban también muchas películas, muchas producciones, muchas publicidades y demás. Y dijimos, bueno, esto puede ser una oportunidad. Bueno, y ahí empezó todo, alquilando celulares, básicamente. Claro. O sea, le alquilabas el teléfono analógico, y te acordás que se tenían esas baterías no tan grandes como eran la valija al principio en el año Claro, exacto. 94, pero como los teléfonos eran analógicos, las baterías eran grandes. Eran enormes, aparte te tenías que Y las llevar dos o... antenas, tenían antenas. Sí, a veces tenías que llevar 2 o 3 porque se te acababan, no te duraban nada. Y básicamente cómo funcionaba, por lo menos al principio. Llegaba el turista, llegaba al hotel, se daba cuenta que no le funcionaba el celular, entonces el conserje nos llamaba a nosotros, y nos llamaban a cualquier hora, podía ser desde las 10 de la mañana hasta las 3 4 de la mañana, que justamente había llegado, y íbamos nosotros, aparte en aquella época se usaba traje todavía, te Claro. imaginas lo que era. Yo tenía un Ponerte el auto, traje a las 3 de la mañana. no, recién empezábamos, yo tenía un Clio gasolero sin aire, y en verano era terrible. Bueno, y era 3 de la mañana ponerse el traje e ir uniformadito al hotel y tratar de ver si lo contrataba. Tal vez te volvías a casa con la mano vacía. Claro. Pero esa experiencia estuvo espectacular, estuvo espectacular. Pero ahora sí, así empezamos. O sea, 2002 arrancaron y no pararon. O sea, ya llevan 23 años de compañía y han cambiado un montón de cosas digamos, en el devenir de estos 23 años. Y han aparecido, obviamente, competidores, eso no hay duda. Seguramente. Hoy, con 23 años de experiencia en el mercado, digamos, yo digo como emprendedor, porque ustedes ya estaban en el mercado, digamos, trabajando. ¿Cuáles son los mayores desafíos que se les plantean? Mira, a ver, el desafío siempre es el tecnológico, ¿no? Porque, como te digo, empezamos en el 2002 y empezamos con esos celulares portátiles que eran enormes, después pasamos a los chips y ahora estamos con los famosos eSIM o chips virtuales. Entonces es siempre esperando a ver qué es lo que se viene. La verdad que si bien avanza la tecnología, las soluciones de roaming siempre, o sea, los proveedores todavía no han dado una solución de roaming buena y económica. Las tarifas han bajado mucho, ¿no? Desde aquella época a lo que se ofrece hoy, pero siguen siendo caras comparadas con nuestro servicio y más que nada la calidad. Bien, nosotros en estos 20 y pico de años de experiencia, si algo que hemos forjado es una muy buena relación con los operadores en todo el mundo y ofrecemos una calidad de conexiones. Bueno, vos has sido No, testigo de la esto. viví. A ver, en todos lados donde fui nunca quedé sin conexión. Desde el Coliseo Romano hasta el Santiago Bernabéu, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tipo bueno, fuimos forjando esas relaciones, entonces cuando viajás a un país, no es que tenés conexión solo con un operador, o sea, vas a España y te damos conexión con 4 o 5 operadores, entonces, si justo no hay señal de uno, se te va a enganchar con otro y así, pero volviendo a tu pregunta, es lo tecnológico, igual surgen cosas nuevas, por ejemplo, ahora está Starlink, ¿bien? Que es el Claro. tema de Elon Musk, lanzó estos satélites. Bueno, entonces lo que nosotros vemos es cómo complementar nuestro servicio a eso. Entonces, Starlink te da conexión en zonas remotas, perfecto. ¿Podemos nosotros acoplarnos a Starlink vía celular para que cuando vos estés en el medio de la montaña, que nosotros no llegamos con telefonía celular, te podamos dar conexión con Starlink? Bueno, trabajamos con eso. Básicamente siempre acompañando para siempre estar con lo último que es tecnología y siempre tratando de mejorar el servicio. ¿Y por qué crees? Me quedo con esta punta que tiraste respecto de los operadores, digamos, las grandes, digamos, sobre todo en Argentina, ¿no? Digo, las compañías que conocemos, digo, ¿por qué vos pensás
que no lo pueden lograr, porque yo me acuerdo cuando arrancó la telefonía celular, ¿te acordás que primero los minutos se fraccionaban en segundos, cada 10? O sea, yo me acuerdo que era, hola Pa, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Chau. Sí, 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 Se sí, cortaba a los 9 segundos terrible, terrible. para no pagar. Es más, cuando yo hablo con gente un poquito más joven que nosotros y les cuento que cuando te ibas afuera llamabas cobro revertido y decías, no acepto la llamada, pero ya sabías que estaba bien. O sea, llamar al 000 para el operador internacional, una cosa que parece O las calling prehistórica. card, que esas tarjetas, Las viste, que calling marcabas card, un número había una, interminable. exacto, las calling card, había una que se llamaba Simón, sí, que Mira, servía para cuando ibas a Israel, me acuerdo. Ahora, digo, ¿por qué pensás que las grandes operadoras no pueden lograr esos acuerdos? No quieren, no pueden, porque en realidad digamos, son empresas globales, tienen una espalda ancha, y digo, no lo logran. yo creo que no es el nicho de ellos particularmente, bien, o sea, su negocio va por otro lado. Y fíjate que aparte están incorporando cosas nuevas. O sea, hoy no sé, por ejemplo, el grupo Telefónica te suma, o está con Telecom, Telecom suma Fiber, Telflow, ya se meten en otra cosa. Creo que no es el nicho de ellos. Y ellos también, a ver, obviamente que tienen mucha más espalda, pero ellos también tienen que negociar, digo, pues yo estuve de ese lado, tienen que Claro, negociar con otros operadores, ¿no es cierto? Y tal vez como no, igual todo esto te lo digo de lo que yo puedo llegar a pensar, pero como no es un negocio que le dan mucha importancia, tal vez tampoco le dan importancia a la negociación, a la calidad del servicio. La calidad del servicio, yo no quiero echar tierra, ¿no? Pero ellos te ofrecen el servicio de roaming, pero tal vez la conexión no es la misma, es un poquito más, es un poquito mejor, menor la calidad, un poquito bastante. Pero siempre, a ver, históricamente yo a mis socios siempre les dije, mirá, o sea, siempre tenemos acá el que tiene la espalda financiera y de negociación grande son los operadores. Este negocio hoy está, mañana no. Pero bueno, claro. el mercado a mí personalmente me mostró todo lo contrario, sino que no solo sigue existiendo, sino que se fue ampliando, ¿ok? Y eso hizo que entren jugadores grandes a competir con nosotros del exterior, porque ahora con el tema del leasing virtual entraron otros jugadores del exterior, Sí, ¿bien? grandísimos. A ver, ejemplo, digo, Vodafone, si no me equivoco. Sí, sí, Hay otra que no me acuerdo, pero vi, los colores son naranjas, pero te aparecen permanentemente. Digamos, cuando yo estaba de viaje me aparecían permanentemente que compré SIM de una compañía, de otra compañía, que podés comprar por día, por semana, exacto. tarifa plana, por consumos. O sea, hay una variedad, del menú es impresionante. No, por eso. Y lo que te digo, bueno, eso hace con que la realidad hace con que me marque que que estaba equivocado, al fin y al cabo, ¿no? Que todo esto, que el mercado siga creciendo, que bienvenido sea. Me parece espectacular, porque nos hace también movernos un poco. Te pega que la sacudida, ¿viste? Decir, che, ok, perfecto, ellos ofrecen esto, ¿qué podemos ofrecer? ¿Por qué lado podemos ir? Así que se volvió más competitivo. También lo hemos pasado en estos 23 años, hemos pasado tantas cosas, tantos competidores que han aparecido y desaparecido en el medio. Bien, de esos te puedo contar 1000. Eh, pero bueno, nada, yo creo que eso hace que el mercado sea más competitivo, que nosotros nos volvamos más competitivos y el que gana a la larga es el cliente. Sin duda, mira, me quedo con un pensamiento. Hoy a la gente le importa más estar conectada que ver qué come. O sea, te digo, no tengo internet y se terminó el mundo. O sea, Es que es estés, terrible. estés digo, estés en tu actividad cotidiana o estés de viaje. Si estás de viaje, es un tema sin duda de seguridad, de tranquilidad, de bajarte, digamos, del avión, del barco, del tren, de donde sea, y poder saber hacia dónde tenés que ir, porque, a ver, el avance tecnológico hace que vos hoy tengas, no sé, aplicaciones como Google Maps, como Waze u otras más, City Mapper, que es espectacular, donde te dice prácticamente
todo para que te puedas mover en una ciudad que totalmente es desconocida, donde antes te movías con carteles mirando el cartel de color celeste, el cartel de color amarillo, tenés que encontrar tal local para ubicarte en una ciudad totalmente desconocida. Y hoy te bajás del avión y automáticamente estás conectado como si estuvieras en casa. Ahora, en una ocasión de viaje es algo, te diría, es como un must, es una obligación, es algo necesario. Ahora, cuando estás en tu propia ciudad, decís, che, me quedé sin internet, y es como que se te terminó la vida, o sea, es algo, te diría, hasta un poco psicológico para pensarlo, ¿no? Es que es como decís vos, imagínate el impacto que te afecta a vos si te quedas sin internet en tu ciudad, en el lugar donde estás acostumbrado a moverte. ¿Qué pasa cuando estás en otro destino, no? Yo creo que desde cuando llegás a otro país, desde el, che, hola, llegué bien, que es el clásico, el básico, Claro. hasta, che, tengo que tomarme el Uber o el Google Maps o no sé cómo llegar, o quiero, en migraciones me están pidiendo documentación o cosas que tengo en el celular, che, ¿a qué hotel estás? O sea, pasan un montón de cosas y eso me da pie a algo que para nosotros es súper importante y es una bajada, es una charla que tenemos con nuestro equipo constantemente. Eh, que tengan en consideración lo fundamental que es nuestro trabajo y el buen servicio que tenemos que dar. Porque vos llegás a un destino y te pasan todas esas cosas y es crítico que te funcione bien, que esté todo ok, que no sea un problema. Y es más si estás de vacaciones o de trabajo. Nosotros queremos ser una solución al problema. ¿Bien? Entonces, por eso nosotros cuidamos todo el recorrido, desde que nos compras hasta que te ayudamos a instalar o te damos las instrucciones de cómo instalar el producto, cómo activarlo. Tenemos videos, tenemos mail, tenemos 1000 formas, tenemos videos cortos para ansiosos, videos largos para la gente que se toma su tiempo, un soporte 24/7 que es de excelencia. ¿Por qué? Porque eso, o sea, es fundamental, como vos decís, es estar conectado hoy ya no es bueno, si estoy conectado mejor. No, no, es fundamental porque no podés dar un paso fuera del aeropuerto sin estar conectado. Y lamentablemente, muchas veces, o el wifi en el aeropuerto, que también es una solución momentánea, lo tenés que pagar, o si es gratis, tampoco es seguro. ¿Bien? Es verdad. O sea, tampoco es A ver, seguro. a mí me pasó eso, o sea, como experiencia y contándolo como experiencia buena, llego al aeropuerto, tenía que activarlo, estaba con mi hijo, estaba con las valijas, estaba en un lugar que no conocí, digo, bueno, pará. Y le dije, esperá, Wi-Fi de aeropuerto, unos minutos, solamente, digamos, hola Sim, a ver, ayúdame. Y ahí estuvieron, y es algo importante, no era un bot, era un ser humano que estaba detrás del otro lado de la pantalla y me escribía. Así Después, es. cuando llegó al final, la encuesta perfecto, digamos, prearmada para que yo conteste o estuviste mucho tiempo ahí, ya no necesitas más nada. Pero porque eso está bien, pero había una persona, un ser humano de carne y hueso del otro lado diciéndome, mándame esto, quédate tranquilo, lo vamos a resolver, mándame captura de esto, puede ser que sea esto, pasá el celular a esta banda y me fui tranquilo. Entonces, ahí me quedo pensando una cosa importante, Gustavo. Son una empresa no solamente de comunicaciones. Es más, diría, la comunicación es lo que está a la vista, pero en realidad son una empresa que brindan bienestar, que brindan tranquilidad, que brindan poder compartir momentos. No la comunicación, ¿sí? Porque la comunicación te la da cualquiera. El tema es la tranquilidad de que vos llegas a un lugar, la tranquilidad de que vos querés comunicar algo o poder compartir un momento con alguien. A mí me pasaba, por ejemplo, estaba en el estadio del Tottenham viendo la Champions League y yo apreté llamar por WhatsApp a mi hijo mayor y le mostraba el partido y le decía, no puedo creer lo que yo estoy viviendo. Y eso lo estaba compartiendo gracias a ustedes. Mira, Y la la verdad, tranquilidad de que nunca perdía señal. Darío, la verdad, gracias por mencionarlo porque trabajamos un montón en eso. Trabajamos en un montón. No solo
justamente generar esas alianzas con los operadores para dar una calidad de servicio excelente, sino con el equipo. Y esto es también como un golpecito en el que estás haciendo las cosas bien para el equipo, ¿no? Porque todo lo que es atención al cliente y demás queda a veces relegado o no se ve esas caras que están ahí para ayudarte en esos momentos. Y es un poco lo que nos transmitimos y la cultura que transmitimos en la empresa. Y es lo que te digo, la persona que llega a otro destino está en un montón de situaciones. Está feliz porque está llegando de vacaciones, que estuvo juntando hace un año para esas vacaciones deseadas con la familia. Quiere ver el partido de su vida, que también con todo esfuerzo llegó a ver. Quiere ver a su pariente que migró al exterior y hace años que no lo ve. O sea, sin querer sos esa pieza que es súper importante. Entonces, por eso tratamos de que justamente, que no solo sea conexión, sino que haya ese aspecto humano de que sabes que del otro lado va alguien que, che, bueno, a ver, no lo pudiste hacer, no hay problema, porque todo lo que esto es eSIM, es todo novedoso, es espectacular, pero es algo nuevo. Entonces también cae sobre nosotros el hecho de empezar a enseñar a la gente cómo funcionan estas nuevas tecnologías. Nosotros decimos empezar a evangelizar. Bueno, mira, esto te llega un código QR o te llega un link, que después pasa a ser natural, como todo. Después ya la gente lo hace naturalmente y es súper fácil, pero hay mucha gente que no es muy tecnológica y dice, che, por favor, ayúdame. Y Claro. por eso que le damos mucha bola a eso, y como te digo, porque para nosotros es fundamental que la experiencia del usuario sea la mejor posible. Sin duda, pero además, este dato a mí me pasó en el viaje. Yo llevaba todo en el celular. O sea, el celular hoy es la herramienta más importante que un ser humano tiene, ¿sí? Yo por el celular sé dónde está mi padre de 85 años, yo por el celular pago mis consumos, yo por el celular tengo mis documentos, yo por el celular tenía todos, todos las reservas y los pasajes de avión que tenía que utilizar, pero sin embargo, a ver, como tengo una mente también analógica, yo tenía todo en papel. ¿Por qué? Porque yo podía tener la conexión de la SIM, pero podía perder el celular, podía tener una sustracción del celular y que me roben el celular, ¿sí? Podía quedarme sin batería. Me podían pasar varias cosas. Y de hecho, en un control, digamos, en un control de, digamos, de ingreso a un país, me preguntaron, ¿usted para qué viene? ¿Cuándo se queda? Y me pidieron el pasaje. Y cuando le digo, ¿lo quiere en el celular o lo quiere en papel? No, lo quiero en papel. Y el de Mira, aduana, el de, digamos, el de migraciones lo miraba, ok, me selló el pasaporte argentino y pasó. Pero digo, es importante, y esto yo lo comentaba anteriormente, digo, el mundo virtual es espectacular, es fenomenal, pero hay un mundo offline que muchas veces te salva las papas, ¿sí? O sea, vos seguramente. no podés tener toda la información del hotel donde vas a ir en el celular. Tenelo en un papel también, porque puede pasar que te quedes sin... Con Hola SIM no te vas a quedar sin señal, pero digo, puede ser que te quedes sin batería y no puedas resolverlo y no tengas un cargador, no tengas forma de resolverlo y estás complicado. Es que vos creo que somos de los pocos que quedan también de esa fase analógica, que estamos en ambos mundos. Es más, hay un podcast muy interesante ficticio, ¿no? Que habla de eso, que de un día para el otro la IA desactivó todo y un día amaneciste y el celular no te funciona, la computadora no te funciona y volvimos a la parte, como se llama, totalmente analógica y la gente se sentía totalmente perdida. Sí, Eh, que es muy interesante porque es como vos decís, estás totalmente out de todo y dependemos demasiado, te diría. Y mismo cuando uno se va de vacaciones, ese tema de estar con el celular que está bien, que es necesario, ¿no? Pero a veces te perdés de cosas. eh, o a veces me pasa, o sea, yo no lo critico, pero estás en un recital o viendo un evento, algo, y ves la gente filmando, y está bien que una cosa es compartirlo y otra cosa es parar 2 segundos y disfrutar de este momento, ¿no? De este yo, ida ¿sabés y que eso vuelta. estoy totalmente de acuerdo?
totalmente de acuerdo porque, digamos, me han pasado cosas, la verdad que en el viaje me han pasado cosas muy divertidas, muy, 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 muy divertidas. De hecho, un dato importante en Hola Sim, porque vos tenés, como decía, el menú, vos podés tener plano, o sea, ilimitado, Ujú. que yo recomiendo el ilimitado, porque ya tenés la verdad, ya Sí, sí, tenés sí, la sí, sí. tranquilidad de que no te vas a quedar sin giga. Ese es el primer punto. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vos vas de viaje, no es lo mismo quedarte sin giga digamos, en Argentina, que te llega el mensaje de tu compañía, le pones giga y se terminó, sabes que te llega la factura y se terminó. No es lo mismo quedarte sin giga a las 12 de la noche en una ciudad de cualquier parte del mundo y no saber qué hacer. Entonces, estás pagando tranquilidad y además, para los que no sabemos de tecnología, decimos, che, ¿cuántos gigas puedo llegar a consumir por día? No lo sabés, porque, digamos, de hecho no estás todo el día filmando, perdón, transmitiendo en vivo por YouTube o haciendo un vivo de Instagram. Entonces no estás consumiendo tanta data, pero no lo sabés a ciencia cierta. Entonces es mejor en ese caso prevenir. Pero si vos vas, por ejemplo, como yo fui con uno de mis hijos, llevas también, contratás un plan que tenga 6 gigas que sabés que tenés un celular adicional, que tenés para utilizarlo si se te queda el otro sin batería y tenés datos, y además después podés compartir, digamos, y esto es importante, marcarlo como si fuera un punto de internet, el que tiene ilimitado, ¿sí? Después puede bajar la velocidad de transmisión, pero es imperceptible. Yo recuerdo, mirá lo que te digo, en el 2017 la tecnología 4G en la Argentina creo que no estaba, estoy casi No. seguro que no estaba, y yo fui de viaje, estuve en los parques del Pato Donald, y me acuerdo que de verdad, con el Hola Sim le decía a mi mujer, esto vuela, no puede ser tan rápido que pasen las fotos. Y volaba, entonces digo, y en ese tiempo, cada minuto que vos disfrutás en el viaje, vos decís, che, yo estoy acá, lo tengo que disfrutar. Entonces, querés mandar la foto y seguir. Y Sí, lo que sí. vos decías, Gustavo, es muy cierto. Estás mirando el partido, estás mirando el recital, y en un momento, lo voy a hacer a propósito, vos tenés así, decís, che, yo estoy mirando el partido a través de la cámara, no estoy mirando. Entonces, ahí es a donde reaccionás y decís, bueno, pará, dejo y sigo. Ahora, después te pasan cosas casi, digamos, anecdóticas, pero muy lindas. Yo, por ejemplo, estaba viendo al Real Madrid y prácticamente en vivo le mandé un gol a uno de No, mis hijos. eso es espectacular, eso es Y me quedó espectacular. grabado. Y es espectacular. Y eso es porque estás conectado, sin duda. Mira, volviendo a eso que vos decías del tema de los gigas, sí, es re complicado, porque hasta a mí me cuesta saber cuánto uso. Por eso el ilimitado es una solución que lanzamos que, viste, es para que te dé justamente esa tranquilidad. Y aparte, porque te agrego algo más. Ponele que vos sabés cuántos gigas usás. Decís, che, yo uso 8 gigas, tengo un plan de 10 gigas en Argentina, entonces yo voy a usar 10 gigas. Claro, lo que uno no toma en cuenta es que cuando vos estás en tu país de origen, en Argentina en este caso, generalmente estás o en el trabajo o en tu casa. O Claro, sea que estás usando un montón de Wi-Fi. Las veces que usás esos 8 o 10 gigas de tu plan, en realidad son mínimas, ¿entendés? claro. O sea, entonces se hace muy difícil calcular cuando estás en el exterior, que estás en la calle generalmente la mayoría del tiempo, porque si te fuiste a Europa, estás caminando todo el día, si te fuiste a ver, como decís, al lugar del pato, también estás entre juego y juego, no estás en un Wi-Fi. Entonces, el cálculo es ese y por eso. La verdad que nosotros damos las dos opciones justamente para eso, para que la gente que no tiene idea o dice, mira, yo no quiero que esto sea un problema, yo agarro contrato ilimitado, y el que sabe también, el que sabe dice, bueno, yo sé que voy a necesitar 4 o 5 gigas, o en tu caso, que le diste el de 6 gigas a tu hijo, también es una forma de que él se cuide y se desconecte un poco. O dice, che, bueno, tenés 6 gigas, administralos, Claro. administralos, ¿viste? Entonces dice, che, bueno, es como todo, es como la mensualidad, ¿viste? Cuando yo le dije a mi hijo adolescente, bueno, Qué tema la mira, mensualidad con los hijos. Esa la hablamos en otro día, de padres, charla de eh, padres.
padre e hijo adolescente, 16 años, empezamos con la mensualidad, imagínate. Te la hago corta. Al día 15 me dice, che, pa, ¿me das una mano? A Le mí me digo, pasa lo mismo. le digo, mira, y lo agrego, no tiene nada que ver, pero lo agrego, porque me parece que es interesante. Le digo, mira, vos podés ser financieramente muy exitoso o no muy exitoso, lo que sea, pero si no te podés administrar económicamente en la vida, vas a estar en problemas. Y este es el primer paso. O sea, si el día 15 ya me Totalmente. estás pidiendo plata, estamos en el horno, tenemos que empezar a trabajar eso. Lo dejo ahí, pero bueno, es todo un trabajo, ¿no? Los adolescentes es muy interesante y hoy lo vivo yo día a día. Totalmente de acuerdo. Gustavo, bueno, primero que nada te agradezco mucho esta mañana de viernes. Otro día te voy a invitar a que vengas al piso. La verdad que hay un montón de temas para hablar de tecnología. Sé que sabes un montón y tenés un recorrido, digamos, en el rubro de muchos años. Y sin duda, como vos bien decías, fueron los primeros, si no los primeros. Se fueron sumando players, jugadores al mercado, algunos se fueron cayendo porque no tenían la tecnología adecuada, porque no tenían los contratos con los operadores adecuados, porque no sabían del mercado, pero creo que lo que les da la vigencia a ustedes y también la competitividad, porque, digamos, a veces uno dice, che, hay una empresa que me da conectividad igual que Hola SIM. Desde el punto de vista técnico te puedo decir, sí, claramente que hay, pero acá lo que hace la diferencia, y esto vos lo marcaste, y creo que es lo mismo que hace la diferencia en el deporte, es el equipo que tiene Hola SIM. Y esto hay que remarcarlo, el equipo de profesionales, y cuando digo profesionales, es profesionales de su trabajo. O sea, y entiende el operador que está del otro lado, que vos estás en Kuala Lumpur, en México, en Lima, en New York, y vos estás con un problema y te lo tienes que resolver. Y eso es servicio y es tranquilidad. Entonces creo que la diferencia y el valor por sobre los demás que ustedes tienen es la calidad de servicio, la calidad humana y sin duda la cultura empresarial que tienen. Bueno, Darío, la verdad que gracias. A veces es lindo escuchar esas palabras porque no es, o sea, uno es emprendedor, vos sos emprendedor, porque creo que estamos todos en la misma y uno está medio solo. Entonces, escuchar eso del otro lado, también los clientes muchas veces lo dicen, pero escucharlo así en vivo es muy grato. Y sí, cuando quieras, y se vienen muchas novedades pronto Dale. con Holacim. Así que muchas novedades. Estuvimos trabajando hace un año y pico, estamos trabajando en un montón de cosas muy interesantes para sumarle valor a los clientes. Así que dale, queda pendiente esa visita al Queda estudio y pendiente, seguro para el año que viene que te vengas al piso perfecto. y seguimos charlando de tecnología, de los nuevos, digamos, las nuevas innovaciones de Holacim en todo lo que tiene que ver en materia tecnológica y sin duda, en definitiva, no te lleva solamente al mundo conectado, sino te da tranquilidad y eso creo que es lo más importante en una empresa de tecnología. Un abrazo enorme, @Holacim está en las redes. Así que ponen Exacto. Hola SIM y les va a aparecer. Gustavo, abrazo grande y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, abrazo, gracias por todo. Abrazo, chao, chao. Chao, chao. Cuentas Claras, con la conducción de Darío Rubinstein. Siempre debe haber energía en tu vida. En Alto Energy trabajamos las 24 horas para darte la solución en grupos electrógenos, adquirir los nuevos, alquilarlos o solicitar reparaciones. En Alto Energy, las mejores prestaciones para tus necesidades. Generar poca energía es fácil. Para grandes proyectos, Alto Energy. ¿Querés que todas las áreas de tu empresa estén integradas? No dudes más y contratá Bechermann ERP. Un sistema de gestión integral para pymes que, además de acompañar al crecimiento de tu negocio, te asegura flexibilidad, integración y cumplimiento. Si querés conocer más, búscanos en la web como Bechermann ERP o comunicate al 0810-266-4444. Cat It Creamy, el snack saludable para tu gato, elaborado con ingredientes frescos en sabores pollo, salmón y atún, con el aval de Hagen Group. Cat It Creamy. Podés encontrarlo en pet shops y veterinarias. Conocé todos nuestros productos en nuestra web www.hagenargentina.com.ar.
Cuentas claras. Entender lo macro para decidir lo micro. Bueno, la verdad que interesantísima la charla que tuvimos con Gustavo Mancella, titular de Holasim, y ahora pasamos de la conectividad y viajamos al rubro automotor, ¿sí? Y estamos en línea con Ariel Capellietti, que él es titular de Capear, rectificación Capear, y además forma parte de la Cámara de Rectificación Automotriz. Pero muy buenos días, Ariel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Darío, ¿cómo va? Muy bien, Ariel. Mira, te llamamos por lo siguiente. Estuve hablando antes de que empezara, ni bien empezó el programa, un poco de los automóviles, de lo que cuesta mantener un automóvil, de que el auto más barato del mercado está rondando los 25 millones de pesos. Y yo decía, como mínimo, un auto lleva un mantenimiento, si no pasa nada, de 400.000, 500.000 pesos mensuales, un auto 0 kilómetros. Ahora, vos todos los días estás viendo, digamos, el rubro automotor, los autos que se rompen. Recordemos una cosa importante a la audiencia. La rectificación, yo lo digo, es para mí el cirujano cardiovascular, o sea, es el del que te arregla el motor del automóvil. Entonces digo, es una particularidad dentro de lo automotor, pero yo quiero saber cómo está la gente. La gente arregla los autos, la gente va hacia el 0 kilómetro. ¿Cómo vos ves? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Qué está pasando, Ariel? Bueno, Darío, a ver, te cuento. Es compleja la respuesta porque, a ver, pertenecemos a una actividad que muchas veces va un poquito a contramano de la evolución económica o del bienestar económico del país. ¿Por qué te digo esto? Porque en épocas de bonanza económica, donde hay crédito para comprar 0 kilómetros, donde las empresas renuevan sus flotas, entonces, bueno, los vehículos usados los venden, quizás el que compra ese vehículo usado termina comprándolo y bueno, después se dan cuenta que al poco tiempo tienen que hacer el motor, que es lo nuestro, y quizás se gastaron el dinero que tenían en la compra del vehículo y les cuesta un poquito. Entonces, quizás esas épocas, si bien no son malas, pero se venden muchísimos autos. Recordemos, en Argentina hubo arriba de 1 millón, hace unos años, arriba de 1 millón de 0 kilómetros vendidos en el mercado. Pero cuando la época económica del país no es buena, obviamente se empieza a reparar porque la gente no puede cambiar los vehículos. Y eso también le sucede a las empresas. Entonces las flotas empiezan a envejecer de las empresas, las empresas sí tienen dinero para reparar, pero bueno, prefieren cambiarlo porque hay crédito, porque aprovechan el IVA, porque por diferentes motivos y porque renuevan la flota, y está muy bien. Entonces por eso digo que porque a veces vamos un poquito a contramano, pero todo tiene un límite, porque, por ejemplo, me preguntabas cómo estábamos de trabajo. El año pasado, si bien ya estábamos en crisis económica y con incertidumbre, tuvimos muchísimo, pero muchísimo trabajo así histórico, te diría, al menos mi caso. Bien. Y el de, en la Cámara tenemos el tacto y tenemos la temperatura de la cantidad de trabajo que hay, no solamente de Buenos Aires, sino de todo el país, porque somos 3 cámaras en toda Argentina, que estamos en contacto permanente y estábamos todos con mucho trabajo. En este momento, si bien hay trabajo para mi rubro, se empieza a notar la baja, y no solamente se empieza a notar la baja, sino lo que es muy triste muchas veces, que es gente que realmente necesita reparar un motor, no puede. Antes la gente te dejaba un motor y prácticamente no te preguntaban cuánto iba a salir, es más, te dejaban dinero adelantado. Hablamos de particulares, y hoy por hoy te piden por favor hacerle lo mínimo indispensable porque realmente no tienen plata. ¿Y cuánto? Está muy deprimida la economía. Claro, no, y además me quedo pensando, más allá, digo,
de que un motor no sea qué cantidad de kilómetros se hace, pero supongo que más o menos, 300.000, 400.000 kilómetros, supongo, si el auto está bien tratado, imagino, ¿no? Pero digo, vamos a suponer un taxista que usa el auto como herramienta de trabajo y lo cuida y necesita arreglarlo y no tiene la plata, entonces es una complicación importante. Es terrible. En el día de ayer estuve hablando con un bombista. Para la audiencia, los que no saben, un bombista es aquella persona, son talleres especializados en bombas inyectoras y inyectores de vehículos diésel. ¿Sí? Bien. Todos los vehículos de transporte son diésel y, o sea, todos los camiones, motores de camiones son diésel. Y nada, obviamente cuando uno hace el motor o en otras circunstancias hay que hacer la reparación de los inyectores. Y me decía que él tiene clientes que ya han vendido en este último tiempo 1, 2, 3 camiones y que hoy prácticamente ya no tienen plata ni para mandar a reparar los inyectores. Me dice, me pongo a llorar, me dice, porque hay clientes de toda la vida que no están pudiendo reparar su camión, que es su fuente de trabajo. Claro, tal cual. Realmente Ariel, es triste. Tengo en el taller, te cuento esto, tengo en el taller dale. una tapa de cilindros de un Cursor 8, es un motor Iveco grande, de un camión grande. Y el cliente tiene 2 camiones y tengo la tapa de cilindros de uno de los motores de uno de sus camiones y no tiene el dinero para venir a retirarlo. Estamos hablando de un camión, algo que produce mucha plata, produce plata todos los días y que parado genera un gasto muy importante. Claro, no lo puede retirar. Claro. O sea, Ariel, está muy complejo. Sí. Primero que nada te queremos agradecer, se nos está yendo el programa, te queremos agradecer Perdón. la participación telefónica en este viernes de Cuentas Claras. Otro día te vamos a invitar a que vengas al piso, así nos seguís contando, porque tenés un montón de cosas para contarnos, porque no solamente sabes de rectificación de motores, sino sabes de mecánica, tenés muchos años en el mercado y también ejercés una actividad, un rol muy activo en lo que es la Cámara de Rectificadores de Argentina, ¿sí? Entonces, de Buenos Aires. Entonces, te queremos mandar un abrazo enorme a la distancia, te agradecemos mucho. Tenemos un montón de preguntas para la próxima y que tengas un excelente fin de semana. Darío, muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa. Cuando gusten, ahí estaremos. Y bueno, nada, buen fin de para todos, al margen de la lluvia y al margen de la situación que estamos viviendo, que es realmente muy compleja. Dale, un abrazo grande, muchas gracias. Por nada, chao, chao. Chao, 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 chao. Y bueno, se nos terminó el programa, son las 10 en punto de la mañana, viernes 24 de octubre, ya se están preparando los chicos de Alerta en la City. Señoras, señores, hasta acá llegamos con Cuentas Claras. El domingo a votar por lo que ustedes quieran, pero vaya y ejerza su derecho. Vaya, elija, decida y hágase cargo. Esto fue Cuentas Claras. Entender lo macro para decidir lo micro. Nos vemos, ¿cuándo? El próximo viernes. ¿Dónde? Acá, el EDFM. ¿Y quién es? Hernán en los controles, Eve Fite en la locución y yo, Darío Rubinstein, hablando de economía y negocios. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau.